Buenas noches. El día de hoy hablaremos de los principales problemas del Perú actual, cambios y permanencias, una conciencia histórica. Y los integrantes del grupo son Choso Mestanza Sonia Eliana, Garrido Correa Denis, Puma Mamani Anthony, Romero Peralta Luis y quien les habla Madeley Mendoza Guamaní. ¿Cuál es la postura asumida por el equipo? Bien, nuestro equipo hemos considerado, bueno, la clase política no ha podido alcanzar un consenso en la actualidad que vivimos o que estamos atravesando. La política, el tema político ha sido muy controversial, ¿no? Para ello, un cambio, lo que hemos considerado es recopilar o sistematizar y poner las reformas legales y constitucionales que optimicen los principios de representatividad, ¿no? Cosa que se puede fortalecer el equilibrio de poderes y que se garantice la gobernabilidad del país, ¿no? Tanto empezando del gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? El otro punto es lo que hemos considerado es elaborar y implementar un plan de anticorrupción, así poder fortalecer y mejorar la transparencia y acceso a la información pública. Muchas veces no es lo que es acceso o lo que es la información no es tan clara, ¿no? En caso de asignación de funcionarios y o sea, todo eso se tendría que esclarecer. O sea, toda la población que conozca, ¿no? Que tenga un acceso, un libre acceso para que todo el desarrollo de alguna convocatoria o de una asignación de funcionario sea mucho mejor. Gracias, doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. A mí me ha tocado desarrollar la pregunta ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Bueno, la constante transformación de la política peruana ha ocasionado desconfianza en los poderes del Estado y su influencia en el Perú actual. Durante los gobiernos de Ugarteche se produjo una crisis económica, social, que esto ocasionó que los gobiernos sucesores, caracterizados por el populismo para llegar al poder, pierdan credibilidad. Durante los gobiernos de Velasco, Morales y Belaúnde surgió un descontento de masas, lo cual se fue a un declive. La peor crisis económica y social fue durante los años 1987 a 1990, durante el gobierno de Alan García. Fue un punto máximo de partición política que implicó la crisis de partidos políticos tradicionales como el APRA y Acción Popular. De esta forma, el fujimorismo surtió efecto, con una caracterizada época de cambios en la Constitución de 1993 y un gobierno dictatorial que duró hasta el año 2000. Si bien es cierto, la política peruana actual ha estado envuelta en altos y bajos, es importante saber que los nuevos métodos sociopolíticos para llegar al poder suman en esta crisis de autoridades la combinación del obrismo y el clientelismo que ha estado siendo un desafío persistente en la forma de gobernar. En segundo lugar, la corrupción y los conflictos socioambientales se mantienen como los problemas más relevantes y permanentes del Perú. Uno de los problemas actuales se relaciona con grandes empresas, como el caso de Odebrecht, en el conjunto de investigación Lava Yato. Este acto de corrupción ha quedado marcado no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, más aún en el gobierno de Fujimori, donde varios representantes de la oposición fueron sobornados por Montesinos para que cambiaran de bando. De este modo, hay que entender que los conflictos ambientales y sociales que marcaron profundamente en la sociedad fueron los conflictos más trascendentales que radican
en la terrible corrupción y el conflicto ambiental y social. Buenas noches, mi nombre es Madeleine Mendoza Guamaní y la pregunta es, ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Y veremos que en primer lugar, ¿no? La constante transformación de la política peruana ocasionó desconfianza en los poderes del Estado y en su influencia en el Perú actual, según el estudio de Tanaka, lo paradójico es que esta debilidad política, ¿no? Coexiste misteriosamente con una relativa estabilidad y con un periodo de crecimiento. Si bien la política peruana actual ha estado envuelta en altos y bajos, es importante saber que los nuevos métodos sociopolíticos para llegar al poder suman en esta crisis de autoridades. La combinación del obrismo y clientelismo ha estado siendo un desafío persistente, ¿no? En la forma de gobernar, la falta de partidos políticos sólidos y la presencia de líderes, ¿no? Carismáticos han dificultado la implementación de políticas a lo largo del plazo y la resolución, ¿no? De problemas estructurales, más que todo, como la corrupción, los conflictos socioambientales y la desigualdad. Eso es todo, gracias. Continuando con el desarrollo del tema, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo en tu ensayo? Bueno, consultamos a diversos autores, entre ellos destaca Alfonso Quirós, es un incansable investigador de la peor cara de nuestro país. Eh, Fundamentalmente nos habla de la corrupción, que constituye un fenómeno envidioso, amplio y variado, y global que comprende actividades tanto públicas así como privadas. La corrupción comprende el ofrecimiento y recepción de sobornos, la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos. También los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral, que también constituye corrupción, el tráfico de influencias y las transgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos que favorecen indebidamente. También tenemos a Martín Tanaka y Ludwig Huber, que nos hablan de la mala y debilidad institucional del Estado, la minería y conflictos sociales, la fragmentación y multiplicidad e intereses sociales que perciben a la actividad minera como una amenaza siempre de estallidos y protestas. También tenemos a Murakami, que nos habla sobre la reflexión sobre la política del Perú actual y su percibida institucional. También tenemos a Fullucker, que nos habla siempre de algunos procesos políticos peruanos, algunos rasgos de la evolución en la política, entre otros. Tanaka también nos habla sobre el funcionamiento de partidos políticos en el Perú y cómo van desarrollados entre sí. Gracias. Después de haber visualizado eh, las posturas sobre los principales problemas del Perú actual y los cambios y permanencias que se han venido presentando a lo largo de nuestra historia y en los que nuestro país se ha visto afectado por cada uno de los cambios y cada una de las condiciones que ponían cada uno de nuestros gobernantes, podemos llegar a la conclusión de que aquellos cambios políticos que se presentaron en el país ocasionaron tanta desconfianza en nuestros ciudadanos por los diferentes poderes del Estado. Su influencia en el Perú actual derivó del auge del clientelismo, del lobrismo, de los nuevos gobiernos que se fueron presentando durante estos largos años de gobierno.
Asimismo, la corrupción es un gran tema conflictivo histórico del país, así como los conflictos socioambientales que se vivieron y que se viven actualmente en nuestra nacionalidad. Es por ello que debe presentarse ya cambios radicales que conlleven a la transformación de la política peruana, ya que cada uno de estos cambios, incluyendo la corrupción, conllevó, como les digo, a la desconfianza. Ya ninguno de nuestros compatriotas le genera confianza cada vez que un político sale supuestamente a dar todo por nuestro país. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.